Las opiniones expresadas por los invitados son de su exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente la postura del anfitrión ni de la tertulia. Este espacio llega a ustedes gracias a la Fundación Educa tu Mente, también a nombre de Perfumarket VIP. Muy buenas tardes, el día de hoy estamos en un nuevo episodio de Tertulias, el arte de florecer. En esta oportunidad estamos con Emilio Mijares. Gracias, Emilio, por estar aquí y aceptar la invitación. Emilio, él es venezolano, él es psicólogo y tiene un doctorado en ciencias de la educación. Entonces, gracias nuevamente por estar aquí. No, gracias a ti por permitirnos y abrirnos esa ventana de apertura al pensamiento resiliente y podernos permitir florecer. Claro que sí, en eso estamos. Yo siento que este año, para mí, el poder trabajar en lo que es el florecimiento humano ha sido algo muy hermoso porque me he dado cuenta de todas las herramientas que realmente existen y que nos ayudan a florecer. Entonces me encantó poder conocer de ti, saber de que tienes una fundación aquí en Utah. Me dices que tienes 4 años ya aquí en Utah, ¿sí? Sí, yo llegué hace 4 años directamente al estado de Utah y pues cuando vi estas imágenes tan bonitas que nos regala la naturaleza, me cautivé y decidí quedarme aquí. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y qué te ha motivado una vez que llegaste aquí trabajar? Bueno, eres psicólogo y me imagino que quisiste como seguir trabajando en esa corriente de psicología. ¿Cómo viste tú el panorama cuando llegaste con respecto a eso? Sí, bueno, primero, como todo migrante, desolado, porque aquí es diferente a nuestros países. Pensé que ya no podía seguir haciendo lo que hacía en mi país, pero tenía esa espinita, esa inquietud que decía, oye, yo quiero seguir haciendo esto. Pero aquí es diferente. Tuve que empezar a capacitarme para poder tener licencia y poder de alguna manera seguir llevando salud mental a nuestras comunidades, pues. Y empecé a capacitarme con lo que fue especialista de apoyo entre pares, trabajador social comunitario, criminal psychology. Ahí me otorgaron las licencias y fue cuando decidí entonces construir la fundación, ¿verdad? Porque es un movimiento donde están involucradas otras personas que también tienen que ver mucho con lo que es la salud mental aquí en el estado de Utah, y tenían más tiempo que yo y más conocimiento y me guiaron, me orientaron de cómo hacer esto. Bueno. Para poder tener también estrategias, alianzas estratégicas con otras organizaciones, como por ejemplo el Departamento de Víctimas del Estado de Utah también. Y bueno, así fue como surgió la Fundación Educa tu Mente, que era un proyecto que había iniciado en Venezuela en una tesis doctoral. Ok, esa tesis que sacaste de educación, ese fue el tema. Ese fue el tema en el doctorado de Ciencias de la Educación. Porque pues en Venezuela teníamos educación para la paz y ya se había teorizado, pero nadie había teorizado la psicoeducación para la paz, porque la paz empieza desde la mente y de manera individual. Entonces, yo dije, quiero hablar de ese tema, y ya había tenido la oportunidad de trabajar en Venezuela en sitios muy violentos y ya era un tema que me inquietaba, que yo decía, oye, falta todavía mucho para poder dar una solución real, porque ahorita vemos muchos programas relacionados a la violencia. Y yo digo, y aunque hay tantos programas, ¿por qué cada vez las estadísticas son más altas? Entonces hay fallas en ese programa que hay que ir corrigiendo. Y una de las que yo observé es que nada más nos hablan de ciertos tipos de violencia directa, pero no nos hablan desde el origen. Y el origen es la parte cultural y la violencia estructural. La violencia estructural son todos esos elementos que conforman a un país, a una nación. O sea, los elementos políticos, el discurso que emite un político, todo eso es violencia estructural. Y eso valida la violencia directa. Y la violencia cultural es esa que de generación en generación se sigue transmitiendo y no observamos. O muchas veces no la cuestionamos porque ya la tenemos como una creencia. Porque es normalizada. Porque es normalizada, exactamente. Ok. ¿Y cómo has visto tú o cómo crees tú que juegan los pensamientos y las emociones en la forma en que vivimos y enfrentamos los desafíos diarios? Wow, imagínate lo que hablábamos anteriormente sobre las creencias limitantes. Hay un autor que habla del triángulo de la personalidad. O sea, pensamos, sentimos y actuamos. O sea, cada pensamiento me va a generar a mí una emoción y esa emoción se va a manifestar en mi conducta. Entonces, claro, ahorita con la neurociencia ahora dicen que primero es la emoción y luego es el pensamiento. O sea, independientemente de quién fue primero, están fusionadas. Uno trabaja con la otra. Y muchas veces no somos responsables de esos pensamientos que estamos teniendo. Si yo vivo con un pensamiento de que alguien me va a atacar, de que alguien me va a hacer daño,
entonces estoy reactivo, estoy predispuesto. Y eso se va a Exacto. manifestar en mi conducta y en mi comportamiento y voy a reaccionar ante cualquier persona que venga hasta de buena manera a querer abordarme. Pero eso deriva entonces de esos pensamientos Ok. y de esas emociones que me segregan químicos y controlan también la parte fisiológica, pero como son procesos internos que no vemos, muchas veces no le prestamos atención. ¿Y cómo piensas tú que podemos trabajar en función de eso que nos estás diciendo? Porque es verdad, muchas veces no somos conscientes ni siquiera de cosas que nos están pasando internamente, no las trabajamos de ninguna manera y sigue pasando. Y cuando venimos a ver, nuestra familia también está como Claro. criándose dentro de esos entornos. ¿Cómo sería en este caso la dinámica para que una persona pueda reconocer que hay algo dentro de ella, para que ella pueda empezar a trabajar en ella y después eso se pueda ir de alguna manera modificando para mejor? Y eso que tú dijiste es muy bonito porque hablaste de la familia. Y ciertamente nosotros los adultos estamos constantemente modelándole a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a esas generaciones en construcción. Así Y es. muchas veces ellos son violentos y nosotros los cuestionamos, pero no somos responsables, que es que le estamos modelando esas conductas y esos comportamientos, que es lo que hablábamos en la cultura, la violencia cultural. Indiscutiblemente el trabajo es de adentro hacia afuera. Yo tengo que empezar por mí. Me encanta. ¿Verdad? Tengo que mirar, tengo que cuestionar, porque una de las cosas que se trabaja en lo que es la creencia limitante es que nosotros muchas veces esas creencias las tenemos como una ley y pensamos que esa ley es universal. Y no la Exacto. cuestionamos, no la ponemos en duda. Y hasta que yo no la trabajo, y trabajarla implica a veces darle con un martillo porque tenemos que romper esa estructura rígida, Así que no es es. fácil. Por eso digo, el trabajo es de adentro hacia afuera, pero tengo que permitirme dar un espacio seguro donde yo pueda ver, donde yo pueda cuestionar esas creencias e irlas trabajando para que mejore mi vida y pues prosecutivamente el entorno también. Exacto, me encanta que trabajes o que hables en función de lo que es trabajar desde adentro hacia afuera, y es un poquito relacionado con lo que yo estoy tratando de ofrecer a lo que son las chicas dentro de los talleres Florece por Dentro, porque a veces pensamos que lo que nosotros estamos haciendo está bien, pero no nos cuestionamos si realmente está bien. A veces, como tú bien lo decías, podemos criticar y podemos juzgar la acción de nuestros propios hijos, pero sin darnos cuenta que nosotros hemos sido los que hemos ayudado a que ese niño, ese adolescente, de alguna manera tenga ese tipo de reacción hacia nosotros. Te comento esto, ¿por qué? Porque a mí personalmente me pasó o sea, yo he visto la diferencia entre lo que es mi hija mayor y mi hijo menor. Ella tiene 26 años y el menor tiene 15. Pero la diferencia de crianza ha sido totalmente diferente, porque hace 26 años que ya tiene mi hija, yo no sabía lo que sé hoy. Entonces, la diferencia es total. Entonces, ya con mi hijo, el más pequeño, ya tengo más herramientas y puedo darle la parte, ¿cómo es que se podría decir? Como recuperada de mí. Y disculparme con mi hija, porque a veces toca reconocer que en algunas situaciones, por desconocimiento, por ignorancia, claro, lamentablemente hice cosas que a ella la pudieron haber afectado y pudieron haber creado en ella un trauma de la infancia que no sé si hoy en día pueda repercutir. Pero es eso, ¿no? Saber reconocer, aceptar y tener la posibilidad de trabajar en función de mejorar. Y qué bonito que nos puedas regalar esa historia de vida, porque muchas veces decimos, ¿por qué nuestros hijos son diferentes? Es que primero somos individuos. Y hay que empezar a respetar nuestra individualidad. Y una de las cosas que se trabaja con lo que son las creencias limitantes es saber que los demás son los demás y yo soy yo. Porque muchas veces nos miramos con los ojos de nuestro papá, de nuestra mamá y no con nuestros propios ojos. Y eso nos va limitando en el desarrollo incluso hasta de nuestra evolución como seres humanos, como individuos y como padres, porque repetimos patrones a veces disfuncionales. Oh, sí. Entonces, qué bonito es. Cuando yo empiezo a trabajarme de adentro hacia afuera, yo me doy cuenta de que pude haber hecho sin querer y desde el amor dañar a otra persona, qué puedo hacer por mí y qué puedo hacer por esa persona, pero también entender que esa persona tiene su propio proceso. Exacto. Que es una de las cosas que yo digo, ser adulto es ser consciente y ser responsable de mi conducta y de las consecuencias de mi conducta. Eso es la diferencia de entre un adulto y de repente un niño y un adolescente. Y una de las cosas que a mí me encanta, ahorita que has hablado de la familia, es de la crianza respetuosa. Sí. Porque la crianza respetuosa, sí, tienes que poner límites y consecuencias, pero es hacerte consciente de que tu hijo te está modelando y que lo que tú hagas para él es lo que él va a replicar.
Entonces yo me hago responsable y empiezo a ser congruente. Lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Exactamente. Me encanta mucho el tema que estamos generando el día de hoy, y ese justamente es el espacio que quiero crear para crear un poquito de conciencia, para que nosotros mismos tengamos esa posibilidad de introspección y vernos a nosotros mismos cómo estamos actuando, de qué manera estamos educando a nuestros hijos y qué es lo que queremos para el futuro de ellos. Por ejemplo, en este caso de que nosotros como migrantes estamos viviendo ahora en una cultura que es totalmente diferente a la que en la que están creciendo nuestros hijos, porque nosotros venimos de otros países, pero ellos están creciendo dentro de esta cultura. Entonces, ¿a qué se están enfrentando ellos? Y es algo que puede entrar dentro de esta pregunta que te voy a hacer, que tiene que ver con lo que es la psicología criminal, que me comentaste que habías estudiado. ¿Cómo, ya que tú has visto, o no sé si has visto, las consecuencias de una mente no atendida? Por supuesto, y desde la psicología criminal, que lo que hacemos es sacar perfiles criminales, medir el nivel de violencia de un psicópata, de un sociópata, de un narcisista, de un maquiavélico. Y eso son características porque es que nadie nace siendo malo. Ok. ¿Qué pasa en el ambiente donde se desarrolló ese niño que de alguna manera detonó o construyó esa personalidad violenta en ese ser humano? Y por lo menos gracias a la neurociencia que nos ha dado tantas luces con respecto a eso, sabemos que una persona, por ejemplo, psicópata, viene es una persona sobreviviente de una persona violencia. Exactamente. El narcisista patológico es un sobreviviente de un entorno violento y está repitiendo los patrones que vio. Y una de las consecuencias que nosotros trabajamos allí, por eso es que yo digo, mira, internamente suceden tantas cosas que no nos damos cuenta. ¿Qué pasa cuando yo soy víctima de violencia? Mi cerebro se van quemando, porque cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro nace con aproximadamente 100 billones de neuronas, y a medida que vamos creciendo, estas neuronas se van conectando una con la otra. Pero cuando somos víctimas de violencia, que segregamos cortisol y adrenalina, ese exceso de cortisol hace que las dendritas se debiliten y las neuronas mueran. Entonces eso hace que haya un cambio anatómico en ese cerebro de esa persona. Por ejemplo, un narcisista patológico no desarrolla la parte prefrontal, que es la parte consciente. Entonces él muchas veces no es consciente que está haciendo daño. Y eso le genera una anulación a la empatía emocional del otro ser humano. Pero eso fue consecuencia de algo. Casi siempre es porque viene de una estructura violenta que le generó ese cambio anatómico. Entonces sí influye nuestro comportamiento en esas generaciones en construcción. Ok, en este particular de lo que estamos conversando, y lo que me parece bastante interesante, el hecho de que tú digas que muchas personas no son conscientes. ¿En qué momento una persona puede hacerse consciente, o cómo pudiera él decir, ok, estoy haciendo mal? Porque no a todos nos pasa. Yo por lo menos tuve la bendición, digámoslo de esa manera, de que en mi tercer matrimonio mi esposo fue el que me hizo darme cuenta a través de la reacción de él, porque no era una reacción que hacía que cuando el fuego estaba empezando, él echara más leña y terminara en un incendio. O sea, no lo estoy hablando de forma literal, sino el hecho de que cuando una discusión llega a otros niveles, es porque las dos personas están como poniendo más para que eso termine en otra cosa. Pero en este caso, mi esposo era el que como que con mucha paciencia me decía, ¿por qué tienes que hablar así? ¿Por qué tienes que tomar esa reacción? Entonces él como que el hecho de buena manera decírmelo me hizo ya tomar en consideración muchas cosas. Ok, yo ahí ya me hice la pregunta y ya yo busqué ayuda. Pero ¿qué pasa con estas personas que no se dan cuenta en ningún momento? Claro, pero y fíjate, cómo el ambiente influye en el organismo, en el individuo. Tuviste la oportunidad de tener un esposo que te acompañó con amor y con paciencia, y esa actitud y ese comportamiento de él fue lo que te llevó a darte cuenta que había cosas que debías corregir tuyas, que eran de hacia adentro hacia afuera. ¿Qué pasa? Mira, la terapia cognitivo-conductual, que fue la que le dio cientificidad a la psicología, ha dado resultados muy buenos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un narcisista patológico? Él tiene su complejo de superioridad. Entonces, él siente que él no necesita
ir terapia. a terapia. Que si él va a terapia es porque va a ser él el que le va a enseñar al terapeuta cómo hacer terapia. Entonces no es una persona que esté abierta y te presta a recibir esa información y ese acompañamiento. Okay. Una persona, por ejemplo, un psicópata ya hay elementos biológicos que determinan también esa predisposición, y allí por más que tú hagas terapia no va a haber un cambio trascendental tampoco. Ahora, por ejemplo, el sociópata, que es un constructo de la sociedad, o sea, personas delincuentes que le roban a otra persona, pues allí de repente sí pudiese haber, y ya incluso en muchas cárceles hay programas psicoeducativos para regenerar o reformar a estas personas. Pero vuelvo y digo, tiene que ser un conjunto multidisciplinario y ser un ambiente sano donde realmente le provean las herramientas a esa persona. Entonces, básicamente, pienso que todo parte de la familia, ¿no? O sea, prácticamente si nos ponemos a ver ya de todo lo que hemos hablado, el ambiente que se da para un niño mientras está en crecimiento, eso es lo que va a determinar de una u otra manera la persona adulta, ya cuando él esté dentro de su propio núcleo. Sí. Hay una predisposición que va a determinar esos factores ambientales en ese individuo. Ahora también lo que te decía anteriormente con respecto a ese ser adulto. Yo decido quién ser y qué hacer para construir mi paz y la paz de mi entorno. Entonces, cuando yo soy adulto, es yo hacerme cargo. Hasta dónde estoy yo dispuesto como adulto a hacerme cargo o seguir repitiendo patrones. Porque hasta que no haya ese darme cuenta, no voy a querer hacer nada. Porque voy a tener un rechazo más bien a la salud mental o a alguien que me quiera acompañar en ese proceso de transformación. Entonces tiene que haber una disponibilidad de la persona. Exacto. Me encanta que lo digas, porque mucha gente piensa que esto es de personas que están mal de la cabeza, cuando en realidad las personas que van a un psiquiatra, por ejemplo, es porque ya son cuestiones genéticas, que bueno, hay químicos que no se están generando naturalmente en el cuerpo y necesitan a través de lo que es la medicación regularlos. Pero también está el caso de personas que no tienen ningún tipo de condición genética, que pudieran ayudarse de alguna manera, pero que tampoco están dispuestos. Eso, y eso es lo que determina, mira, y lo vemos muchas veces, o sea, eso es más común de lo que pensamos. Los papás siempre dicen, yo quiero repetir el mismo patrón de crianza que yo viví en mi casa. Sí, pero es que la sociedad evoluciona. Mucho. Entonces, por ejemplo, si mi mamá no tenía problemas con lo que era la tecnología, porque en mi época eso no existía. Exacto. Ahora está, pues la tecnología, gracias a Dios, llegó para quedarse, pero si no la sabemos usar, puede ir en contra de nosotros y de nuestros hijos. Entonces nos toca a nosotros adultos educarnos sobre ese tema para poder acompañar asertivamente a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender imponer un patrón anacrónico, descontextualizado de crianza de hace 50 años cuando estamos ahorita en una sociedad con otros requerimientos? Entonces nos toca a nosotros, padres adultos, actualizarnos para acompañar a nuestros hijos en ese proceso. No podemos repetir el mismo patrón de crianza, porque ya hay otros elementos nuevos. ¿Qué sí podemos repetir? Hay 3 elementos básicos en todo tipo de crianza. Vínculos. Tener vínculos sanos con nuestros hijos. Eso va a determinar la funcionalidad en la dinámica interna del hogar. Vínculos, límites y supervisión. Cuando hablamos de los límites, ¿cuáles serían límites sanos? Límites. Por supuesto, decirle a nuestros hijos, dependiendo su edad y lo que usted padre considere, pues qué debe hacer y qué no debe hacer. Pero si no tenemos un vínculo sano con nuestros hijos, esos límites para ellos van a ser una imposición. Y cuando a mí me imponen algo, naturalmente yo lo rechazo. Y ahí la rebeldía natural. Y ahí viene la rebeldía natural. Entonces yo digo, mira, si empezamos a crear ese vínculo desde la infancia, créanme que van a tener una adolescencia tranquila. Pero si no creamos ese vínculo, cuando queramos poner límites, eso va a ser un caos. Y la supervisión, ¿cómo lo hacemos si ellos no tienen confianza con nosotros y van a hacer cosas escondidas? Entonces, eso también parte de nuestra responsabilidad como padres, que muchas veces queremos asumirla ya cuando tenemos el problema. Y no saber que desde que el niño nace es importante que se trabaje ese vínculo sano padre-hijo. Ok, me encanta toda esta información que estamos adquiriendo el día de hoy, porque no solamente es para mí, es para todas las personas que están interesadas, donde realmente aquí nos ponemos en un contexto en que nosotros como padres, porque bien decían estos días una señora que vino, bueno, ella se llamaba como que
No, porque ya yo estoy muy adulta. Yo, pero ¿cómo que adulta? No, sí, porque nosotros somos de la generación que vimos la televisión en blanco y negro y después la de color y ahora estamos en la tecnología, el teléfono, todas estas cosas. O sea, estamos en una época en la que vivimos de los dos lados. Pero nosotros somos responsables, como tú dices, de educarnos nosotros para acompañar a nuestros hijos, que son los que están viviendo todo este boom de la aceleración de la tecnología, que es impresionante. No, y la globalización, porque tienen acceso a todo lo que existe en el mundo. Y me hace recordar cuando yo estaba haciendo mi tesis, que por cierto no la terminé y me arrepiento porque hubiese sido interesante haber hecho la comparación el día de hoy. Yo estaba tratando de refutar una teoría psicológica y estaba en contra de lo que era la educación centralizada en el niño. Y yo decía, es que la educación centralizada en el niño lamentablemente está cambiando lo que es la comunicación de padres e hijos, está cambiando la comunicación de lo que son profesores y alumnos, y nos está mostrando a los medios de comunicación de masa, que para ese tiempo, porque eso te estoy hablando hace 20 años más o menos, los medios de comunicación de masa eran los nuevos socializadores de la juventud, de los niños. Y yo decía, ¿cómo es posible que ahora los niños tengan o conozcan más de lo que es la sexualidad, conozcan más de otros temas a través de lo que les muestran? ¿Por qué? Porque los padres están en su trabajo, ya hay demasiada gente o sea, no está la familia encargada de realmente dar esos valores, principios a los que estábamos acostumbrados. Y de verdad que se estaba viendo ya esa desigualdad en la comunicación. Fíjate que ahora ¿dónde estamos? Sí. La comparación hubiese sido ideal. Y eso me encanta que hayas dicho eso también. Yo escribí un artículo en una revista académica que hablaba sobre eso. Desde la parte educativa estábamos centrados en las técnicas que científicamente ya estaban establecidas de cómo se supone que los niños aprenden, ¿verdad? Entonces nos enfocamos en la técnica y no en las necesidades del niño, porque cada individuo aprende de una manera diferente. Exacto. Entonces, si yo me centro en cómo aprende y no cómo yo lo quiero enseñar, sí realmente va a haber una educación asertiva. Exacto, exacto. Pero fíjate que, bueno, no sé, siento que aquí en este punto entonces la educación emocional podría prevenir muchísimas de las conductas que hoy afectan a nuestra sociedad. Por supuesto que sí, y esa educación emocional es conocernos a nosotros mismos, porque aunque hay emociones, o las emociones son esa herencia filogenética que nos dejaron nuestros ancestros para poder defendernos en esta sociedad, pero sus reacciones fisiológicas casi siempre son las mismas. Exacto. Y cumplen una función, y claro, están las emociones secundarias que ya son más reflexivas, que involucran otros elementos. Pero si yo sé cómo funcionan las emociones en mí, porque es esa información que hay de la piel hacia adentro, para que yo pueda interactuar de la piel hacia afuera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando somos víctimas de violencia? Hay una desconexión de la mente y el cuerpo, una disociación, una despersonalización para poder sobrevivir. Y ahí empiezo yo a desatenderme a mí, a deshabitarme a mí y atender a las imposiciones de la sociedad. Ahora, si yo tengo una educación emocional y yo empiezo a atenderme y a habitarme, evidentemente que pues el mundo va a ser diferente. Me encanta eso. ¿Qué piensas tú de que en nuestra comunidad latina a muchos hombres se les enseñó a que el hombre no llora o que el hecho de llorar muestra vulnerabilidad y debilidad? Sí, y es uno de los elementos que trabajamos a través de la fundación, que hablamos de lo que es la violencia emocional y la violencia verbal y la violencia cultural, porque como tú bien lo has dicho, culturalmente se le ha enseñado a nuestros hombres que sentir y expresar sus emociones es debilidad y es vulnerabilidad. Y es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros criamos a un hombre anulándole sus emociones? Pues si él no las reconoce en él, ¿cómo las va a atender o entender en sus esposas? Y eso crea muchas veces conflictos dentro de la pareja. Y viene a través de ese no permitirse reconectar con quién son y saber que tienen sus emociones. Exacto. Y estudios recientes sobre lo que es la violencia entre el hombre y la mujer apuntan a que hoy en día el hombre es víctima de violencia más que las mujeres en algunas comunidades. Y esto se debe a lo que es la violencia emocional, porque ¿qué le hacía falta a la mujer para poder estar parejo con el hombre? Participación en la sociedad. Y ya la tienen, las mujeres votan, son presidentas, empresarias, trabajan, de todo, o sea. Y lo hacen extraordinariamente bien y lo hacen muy bien. Entonces ahora la mujer avanzó,
La mujer Ok. empoderada está aquí, pero el hombre está aquí porque no se ha empoderado de sus emociones. Wow. Y hasta que no se empodere de sus emociones, de alguna manera la mujer va a empezar o va a seguir anulándolo. Porque muchas veces esos jóvenes o esos Ujú. hombres vienen de culturas machistas matriarcales, es decir, donde las mismas mujeres promueven el El machismo machismo. como consecuencia del machismo extendido por siglos también. Ok. De que usted no llore, usted sea un hombre desde pequeño. No, él es un niño, él no puede ser un hombre. Exacto. Entonces, y él tiene derecho a conectar con sus emociones Interesante. para poder expresarla, porque cuando la entiende en él, la va a entender en sus hijas, en su esposa, y va a ser, pues, por supuesto, un ambiente más armónico. Me encanta. ¿Y qué le dirías tú a esos hombres que de una u otra manera no reconocen que hay una situación emocional y que si ellos la atienden puede que mejoren las situaciones que tengan? Sí, mira, hay muchos recursos, sobre todo aquí en el estado de Utah, donde a mí me agrada porque los hombres cada vez se están sumando más a eso porque están reconociendo esa necesidad en ellos y ese derecho en ellos también y se están educando y que no tengan miedo y que hay un espacio seguro también para ellos Ok. para que puedan volver a habitarse como seres humanos y a Qué conectar lindo. con esas emociones porque es un derecho y qué bonito que lo puedan hacer y eso mejora su mundo, bueno, totalmente. Me imagino. Y háblanos un poquito de tu fundación, porque yo de lo que leí, de lo que me estuviste mostrando aquí en los flyers, es prácticamente la misión es desarrollar acciones educativas que empoderen a víctimas de violencia. Eso Es es correcto. enfocada a violencia, lo que es la Sí, fundación. sí, pero partiendo de la definición de que la violencia es la frente evitable a las necesidades humanas, es decir, todo lo que reprima y limite a un individuo a poderse desarrollar como ser humano es violencia. Como hablábamos por ejemplo en el caso del hombre, es víctima de violencia emocional porque no le permiten conectar con sus emociones y le invalidan sus emociones. Y Wow. eso se da a través de la violencia verbal. Entonces los hombres también vienen de allí, de ese ser víctima de violencia. Ok. Entonces, desde esa perspectiva es que estamos psicoeducando a toda nuestra comunidad, incluyendo a los hombres, de que pues venimos de una violencia cultural, estructural, que hay que romper patrones, que hay que saber que Ok. entendemos que tenemos derechos y que también tenemos deberes, igual que como migrantes. Ok. Exigimos nuestros derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestros deberes. Pero ¿cuáles son Exacto. los deberes de esa sociedad? Tenemos que involucrarnos, tenemos que Ujú. educarnos y para eso están estas ventanas que tú nos prestas Claro que para sí. poder hablar de todos estos temas. Y de eso se trata la Fundación, de psicoeducar sobre la violencia, acompañamiento y sostén emocional también a las personas víctimas de Ok. violencia y conectarlas con los recursos disponibles en la comunidad de Utah, Ujú. pues si tienen que hacer una denuncia Ok. o si necesitan de repente salir de sus casas y tener un refugio, pues saben que tienen que empezar por tener una denuncia, porque a través de ese número de denuncias es que se van a Es que activar se todos esos busca. programas. Ok. ¿Y esos programas y esos talleres que ustedes dan son al público en general? ¿Son pagos? ¿Son gratuitos? Háblanos un poquito más de esa parte educativa que ustedes promueven en la fundación. Ok, esto lo estamos haciendo en conjunto con otras fundaciones, como por Ok. ejemplo Terapiando Ok. Foundation, que trabaja con lo que es la familia, la organización de Bridge 21, que crea Ah, puentes sí, sí, escuché de esa exactamente, organización. y nos ha ido llevando a varias alcaldías o varios city hall aquí del estado de Utah para poder ir llevando estos programas para que también se involucren la comunidad anglosajona, porque claro, ahorita trabajamos directamente con la Ujú. comunidad latina, pero saber que estos recursos es para todos Ok. también. Entonces estamos trabajando con varias organizaciones. eh, estamos llevando un taller al mes Ujú. gratuito para toda nuestra comunidad en las diferentes bibliotecas de Oh, en aquí las del estado de bibliotecas. Utah. Sí. ¿Tienen algún programa online para las personas que no se puedan trasladar de repente a los talleres, pero que están Sí, interesados? de hecho ahorita queremos también mutar a la virtualidad, pues porque ya es un recurso que tenemos Sí, a la sí. disponibilidad y hay que usarlo, y también llevar esos talleres a nuestra comunidad vía online también, porque nos lo han pedido en otros estados y en otros países Ay, también. me encanta, me encanta. Entonces, bueno, hay que estar pendiente. Igual me encantaría poder tener toda esa información. Si quieres dar un número de teléfono, Sí, claro, una página web, de todas maneras nosotros en la descripción del video vamos a colocar toda la información, pero para el que lo puedas decir también, está claro. bien. Educa tu mente-fundación en Instagram. Educa tu Ujú. mente-oficial en Instagram también. Emilio JMV, V pequeña, en Instagram y en la página web www.fundacioneducatumente.com.
Allí constantemente estamos posteando y reposteando todas estas actividades y otras actividades gratuitas que son recursos para todos ustedes. Me encanta. Una pregunta que está bien interesante acá y que no quiero que se termine este espacio sin hacerla. ¿Qué podemos hacer como sociedad y sobre todo nosotras las mujeres para acompañar a los hombres en el proceso de reconexión emocional sin que se sientan juzgados? Ok, primero la mujer reconocer que hay una ventaja en cuanto a la inteligencia emocional, porque en la crianza de ustedes sí se les permite que sientan sus emociones, que las expresen, que lloren, que hagan. Entonces, claro, muchas veces cuando llegan a esos matrimonios donde la pareja no tiene esa inteligencia emocional, hay un choque. Y Okay. cuando en terapia se les sugiere, bueno, pero tú que ya tienes más habilidades, ¿por qué no acompañas a tu pareja? Y muchas veces no quieren, porque entonces dicen, es que yo no voy a criar a otro, Hijo. a otro hijo. Exactamente. Y no se trata de criar a otro hijo, se trata de acompañarlo en su proceso de volver a habitarse. Y Me eso, encanta. aparte que los va a conectar como pareja, es una labor bonita porque estás aportando a tu hogar, a tu familia y a la sociedad. Y eso me llama la atención muchísimo porque fue lo que me pasó cuando yo empiezo a trabajar en mí, en mis emociones, a ver que si eran situaciones que tenía que acomodar del pasado, donde yo tuve que reconectar con mi mamá, reconectar con mis hijos, sobre todo con mi hija mayor, tuve que reconectar, aceptar que mis hermanos a veces, yo soy la menor de 4, que ellos a veces me decían, pero es que tú tienes que cambiar, porque ¿qué es eso de estar explotando para después tener que ir a pedir perdón? No, piensa primero las cosas. Pero había una desregulación, me Claro. diagnosticaron después de adulta con TDAH, entonces todo tuvo mucho sentido y fue cuando yo dije, ok, ¿qué hago para mejorar eso? Y en el momento en que yo empecé a trabajar mis emociones, ya consciente de lo que estaba pasando, el cambio fue increíble. O sea, en la relación con mi esposo, o sea, como es nuestra armonía dentro del hogar y que los niños están creciendo y están viendo de que, oye, esto está mejor, ya queremos compartir más con ustedes, ya queremos estar más con ustedes. Claro. O sea, todo se vuelve tan, no vamos a decir perfecto, porque siempre va a haber un altibajo, siempre va a haber esas Sí, situaciones y los que son desafíos regulares. son parte de la cotidianidad. Exacto, pero ya es una situación que es manejable, que ya tú sabes y tienes herramientas que puedes utilizar y ya puedes como que respirar, pensar y no dejar que la emoción, que solamente viene de golpe, porque a todos nos pasa, la emoción viene rápido, Claro. pero si tú tienes inteligencia emocional, tú sabes cómo la vas a poder, Sí, como dicen, ¿no? Surfear la ola. sí. ¿Cómo hacemos para que eso no llegue a una situación que después pueda ser incómoda para todo el resto Sí. de la familia? No, y qué bonito eso que tú acabas de decir, por ejemplo, cuando en mi casa hay hostilidad, mis hijos no quieren estar, porque quieren estar en un lugar donde se sientan aceptados, amados, haya amabilidad, haya cordialidad. Y cuando se transformó tu hogar a eso que ustedes conscientemente decidieron construir, ahora ellos quieren estar más con ustedes. Exacto. Y es que todos los seres humanos, de alguna manera, o sea, así como también se maneja la violencia, también se maneja la paz. Y todos queremos estar en un lugar donde hay paz, donde hay Me armonía. encanta. Y yo decido si la construyo o no. Exacto. Si yo construyo la armonía o construyo la hostilidad. Así es. Y creo que lo leí por acá. Había algo bien bonito que tú decías de la paz. Yo Sí, de la UNESCO. Sí, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Esa frase fue la que me inspiró a mí, a mi tesis doctoral, que es el lema de cuando se constituyó la UNESCO. Porque la idea de la Organización pues, Nacional para la UNESCO, para la educación, la ciencia y la cultura, esa era su intención, construir Exacto. la paz. Entonces yo decía, puesto que la guerra nace en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de paz. ¿Qué nos decían? Así es. Tenemos que ir a nuestra mente. Exacto. Tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y cuando yo trabajo en nosotros mismos, puedo darle la mano de manera armónica a los demás y entre todos construimos una paz. Me encanta, me encanta. Y muchísimas gracias Gracias por a ti. estar aquí, por darnos el tiempo de explicarnos, de darnos a conocer esta herramienta, tu fundación, que me encanta, porque habla de lo que es la parte de la violencia, que nos ha tocado muy de cerca, porque si bien es cierto, nosotros venimos también de ciertos tipos de violencia que a veces Sí. no somos conscientes,
y que a veces se normalizan. Y quiero traer a colación el caso que tuvimos cerca de aquí, en West Jordan, de esta familia que muchos dijeron, wow, pero ¿por qué ella se quedó callada? ¿Por qué ella no dijo nada? Que fue la familia que lamentablemente fallecieron todos porque el papá pues tomó la decisión Sí, de... hay un homicidio, suicidio también, sí. bastante lamentable para toda nuestra comunidad y que impactó aquí a todo el estado de Utah y al mundo también. Ciertamente, pues había violencia intrafamiliar y el no querer cortarla, no porque no tuviesen los recursos, porque sí los hay, pero muchas veces no tenemos ese acompañamiento y que, que necesito para poder transcurrir de la violencia a la resiliencia. Exacto. Entonces, yo por eso digo, mira, no podemos juzgar porque no sabemos lo que estaba pasando allí internamente. Exacto. Y también pues que venimos como migrantes arrastrando tantas cosas, que por cierto quiero compartirle un libro Buenísimo. que se llama Duelo Migratorio, una decisión, muchos rostros. Y ahí abordo también la violencia a la que estamos expuestos los migrantes en nuestro país de origen, porque pues la psicología transcultural dice que el 80% de las personas que migran lo hacen huyendo de algún tipo de violencia. Ok. Pero también muchas veces en ese tránsito también somos víctimas de violencia y en ese país receptor también somos víctimas de violencia. Así es. Entonces, ¿qué hacer yo como migrante para poder permitirme vivir mi duelo migratorio? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son las emociones? Y ahí también doy técnicas de la terapia de aceptación y compromiso, que viene de la terapia cognitivo-conductual, para que las personas puedan acompasarse. Digo acompasarse porque van a su ritmo, a su tiempo y a sus pasos también. Sí, porque no es fácil, ¿no? No es fácil no es fácil migrar. ni transitar el paso de esa migración. No es fácil, no es fácil la adaptación. Son muchos cambios y realmente sí me gustaría que, bueno, ya que te estás tomando el tiempo de explicarnos sobre este libro y me dijiste que ya lo tienes en digital. Ya está disponible en Amazon Kindle. Y dentro de 2 semanas sale en físico y ahí pues abordo lo que es el duelo, el duelo migratorio, que a diferencia del duelo tradicional es un duelo por separación o un duelo por pérdida, entonces tiene sus particularidades diferentes al otro y que como no se me permite llorar porque nosotros llegamos como migrantes, pues que lo viví, de que bueno, que puedo trabajar, que puedo hacer, que puedo, y empecé a anular mis emociones. Me pongo en segundo plano. Me pongo en segundo plano, exactamente. Sí. Y eso lo que crea es que un trastorno del duelo me lleva también a un síndrome de Ulises, que es ese cuadro de estrés traumático que estoy viviendo como migrante, y eso me puede llevar al desarrollo de patologías y también a la ideación suicida. Entonces, ¿cómo eso influye? Todo eso lo abordo en el libro. Doy técnicas para que ustedes también se puedan ayudar con esas herramientas que le comparto allí en el libro, y como lo intenté proyectar también de allí, hasta que yo no atiendo a esa víctima que salió de su país, pues por muchas consecuencias, porque lo estaban persiguiendo, por X circunstancias, hasta que yo no atiendo a esa víctima y no vivo mi duelo migratorio, yo no estoy organísmicamente sano ni cognitivamente para poderme adaptar a una nueva sociedad. Entonces, hasta que yo no atiendo esos 2 elementos como individuo, se me va a complicar el poder adaptarme a esa nueva rutina, a esa nueva cultura, a esos nuevos elementos propios de ese lugar que me acogió. Me encanta. Bueno, están invitados a adquirir el libro por ahora en digital. Nosotros vamos a estar colocando el link en la descripción de la tertulia para que ustedes lo puedan adquirir. Y luego también vamos a estar colocando el link para adquirirlo, por lo menos a mí que particularmente me gusta tener el físico, me gusta más rayar, hojear, poner en mis anotaciones, también en 2 semanas lo vamos a tener. Entonces, bueno, te dejo el espacio, si quieres darle un mensaje a nuestra audiencia, está abierto para ti. Que nos acompañen a todas estas actividades que están diseñadas por y para ustedes, y quisiera terminar con lo que hablábamos anteriormente del lema de la UNESCO. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de paz. Es decir, yo decido quién soy y qué hacer para construir mi paz y la de los que están a mi alrededor. Es la responsabilidad de ustedes. Gracias. Sí, así como tú dices, es la responsabilidad de ustedes, de nosotros y de todos en el mundo. Y los recursos para trabajar nuestra mente están a su disponibilidad. Aquí tenemos un recurso maravilloso que aparte que nos regala un escenario. Señores, que si yo le digo lo delicioso que huele esto aquí, que mira, desde la psicomagia, aquí estamos trabajando también el cerebro, porque los aromas agradables influyen
en la memoria, en la Así inteligencia es. y nos dan un sinfín de bondades a nuestro cuerpo. Así que yo aquí estoy haciendo terapia Ay, con qué este lindo. aroma y con esta señora. Así que los invito a que también Claro que visiten este sí. lugar maravilloso. Claro que sí, vamos a estar igualmente, luego de estas entrevistas, vamos a estar buscando más personas, vamos a estar buscando más recursos porque seguro que los hay y soy la voz para dar a conocer todas estas herramientas que nos van a ayudar a florecer, porque la realidad es que donde nos pongan, ahí tenemos que florecer Así es. y las herramientas las hay. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en una próxima edición de Tertulias, el arte de florecer. Gracias.